Bienvenidos al curso de manipulador de alimentos de alto riesgo. Este curso es válido para, el certificado que recibiréis es válido para trabajar en cualquier sector de la cadena alimentaria, como ahora os comentaré. El objetivo de este curso es el de prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos. Este tipo de formación se ha considerado como una de las medidas más eficaces en la prevención de enfermedades ocasionadas por el consumo de alimentos. Va dirigido a todas aquellas personas que por su actividad laboral están en contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Al finalizar este curso tendréis un certificado que lo que hace es que certifica que has recibido esta formación en materia de higiene alimentaria. Antiguamente se llamaba carnet de manipulador de alimentos porque lo hacía Sanidad antes de 2010 y había que renovarlo cada 2 años. Ahora, desde 2010, teóricamente, según la normativa, no caduca, la formación no caduca, pero bueno, pues si salen normativas nuevas, como por ejemplo en 2015 que salió una más gorda que fue la de los alérgenos, sí que es conveniente que se vaya renovando según van saliendo normativas, o por ejemplo ahora la que tenemos del coronavirus, que al final añadimos una breve explicación de pautas que hay que seguir del protocolo del coronavirus en los comercios, ¿vale? Y nada, simplemente recibiréis el certificado que cuando venga un inspector de sanidad enseñáis el certificado y garantizará que os servirá para poder, digamos, pasar lo que es la inspección de sanidad. Vale. ¿De quién creéis que es la responsabilidad principal de realizar esta formación? Bueno, pues el jefe que contrata al personal es el principal responsable. Es decir, si tú como empleado no tienes la formación de manipulador de alimentos, a quien le va a caer la sanción será a quien te haya contratado. En cambio, si tú eres el jefe y tienes que estar contratando, va a ser a ti porque tú eres quien tenías la responsabilidad de haberte preocupado de que esa persona tuviese la formación de manipulador de alimentos. Entonces, si tienes esta formación, va a servir sobre todo para que te cojan antes en un sitio para trabajar, porque siempre van a coger a alguien que tenga la formación de manipulador de alimentos ya hecha que a alguien que tenga que esperar, mandarles a hacer la formación y tal, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues la responsabilidad realmente quien debería de preocuparse de que esté la formación de manipulador es el jefe, ¿vale? Pero bueno, como manipuladores de alimentos también tenéis una responsabilidad. ¿Cuál es vuestra responsabilidad como manipuladores de alimentos? Pues es la de enseñar el certificado en el momento en el que viene un inspector y dice, ¿tienes la formación? Sí, entonces tienes que enseñar el certificado como que has hecho esta formación, acreditar la documentación, adquirir el conocimiento del manejo de los alimentos y desarrollar actitudes de conducta personal que benefician su función para que nadie se contagie, tener mucho cuidado, ¿vale? Bueno, no hablamos de coronavirus, en este caso hablamos en general de los alimentos que se puede cualquiera contagiar de cualquier microorganismo, ¿vale? ¿Qué es un manipulador de alimentos? Bueno, pues un manipulador de alimentos es toda aquella persona que por su actividad laboral está en contacto directo con los alimentos durante todo el proceso de la cadena alimentaria. Un manipulador de alimentos de alto riesgo son aquellas personas que elaboran alimentos que no sufren un tratamiento posterior. Antes de llegar al consumidor, mantienen el contacto directo con los alimentos, es decir, que no ha sufrido ningún proceso de cocer, de cocinar, de congelar ni nada, sino que directamente lo tocamos y lo servimos al comensal. Microorganismos, bueno, pues son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este extenso grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, levaduras, mohos que pululan por el aire, por el planeta Tierra.
Algunos microorganismos pueden ser responsables del deterioro de algunos alimentos, incluso ocasionando graves enfermedades a aquellas personas que los consumieron y se pueden contagiar por estos microorganismos. ¿Qué son los tipos de microorganismos que tenemos? Son los beneficiosos. Los beneficiosos son pues, los que nos encontramos en los yogures, en las levaduras del pan, cuando fermenta la levadura que lleva. Todo eso es beneficioso. En los bífidus. Luego tenemos los alterantes, que son los que cambian el color del alimento y el olor, pero no tienen por qué ser malos. Por ejemplo, un plátano cuando ya está muy negro, ¿no? Se dice que tiene hasta más vitaminas. O que está más bueno, ¿no? Pero no por eso tiene que ser perjudicial. Incluso aunque una pieza de carne huela mal o tenga otro color, ¿vale? Podemos cocinarla bien, no nos va a pasar nada. Es mejor no comerlo, pero aunque lo comiésemos, no iba a pasar nada, porque bueno, sobre todo a lo mejor solo con el olor lo vamos a rechazar y no lo vamos a comer por miedo a que nos pase algo. El problema viene con los patógenos, que es cuando no tienen ni olor ni color ni sabor. Están los microorganismos ahí, pero no nos damos cuenta y no los vemos y con la consecuencia de que podemos contaminarnos por culpa de ellos, por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora luego veremos un poquito sobre ellos. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Bueno, pues son aquellas enfermedades de tipo gastroentérico que están caracterizados por cortos periodos de incubación. Sus síntomas, bueno, suelen ser la incubación entre 2 a 48 horas. Sus síntomas característicos os sonará que suelen ser vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, ¿verdad? ¿Qué os suena? Pues bueno, la recuperación ya sabéis que normalmente es entre 24 a 72 horas, aunque hay veces que puede durar un poco más según el tipo de infección que se haya adquirido, ¿vale? ¿Son frecuentes estas enfermedades? Pues sí, son muy frecuentes, aunque no suelen ser graves. No suelen ser graves, lo que ocurre es que son muy molestas, ¿no? Entonces hay que intentar evitarlas. Las enfermedades de origen alimentario más habituales suelen ser la salmonela, el estafilococos, el anisakis y la toxoplasmosis. Se han descrito más de 250 enfermedades de origen alimentario, entre las que podemos separar entre infección alimentaria o intoxicación alimentaria. Una infección alimentaria son enfermedades ocasionadas por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas por microorganismos, como por ejemplo la salmonelosis o la anisakis. La salmonelosis es la clásica gastroenteritis con fiebre, diarrea, retortijones. Se contrae mediante el consumo de alimentos o líquidos derivados de animales infectados o contaminados por las heces de un animal o persona infectada. La bacteria también se puede contagiar mediante el contacto directo con una persona o animal infectado. En personas sanas, el sistema inmune combate la bacteria y la enfermedad pasan unos días, aunque se pueden seguir expulsando salmonelas por las heces durante algunos días más. Será lo que se llama portador sano. El anisakis. Esto es un parásito y esta infección alimentaria está relacionada con la ingesta de pescado crudo o poco hecho. En él están las larvas de unos 2 centímetros de largo. Estas pueden invadir el estómago de una persona, producir úlceras o dolor estomacal, náuseas, vómitos. Las medidas de prevención que se han descubierto para poder prevenir el anisakis es cocinar bien el pescado, pero sobre todo congelarlo bien. La congelación sí que mata a los parásitos. Se dice que unas 48 horas, pero si son 5 días, mucho mejor. Una intoxicación alimentaria es cuando la enfermedad es causada por toxinas que están en los alimentos a través de productos de limpieza, fitosanitarios, medicamentos, contaminación ambiental, toxina bacteriana, etc. Por ejemplo, el botulismo, el estafilococos. Al menos la mitad de las personas son portadoras de estafilococos en la garganta y no lo saben o no lo sabemos. Eso es lo que se llama la bacteria del manipulador. Es un portador sano de gérmenes y bueno, pues lo lleva y no lo saben. Lo llevamos, pues ya veis, más de la mitad de las personas. Al toser o al estornudar sin querer,
lo podemos transmitir. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando estamos manipulando alimentos y no podemos estornudar o toser, lógicamente, encima de los alimentos. El botulismo, bueno, pues es una espora muy rara, pero muy grave. Es un germen que una espora que suele vivir en el suelo durante mucho tiempo, es muy resistente al calor, le gustan los ambientes de poco oxígeno y sin nada para reproducirse. Por ejemplo, las conservas, ¿vale? No necesitan tener ni aire ni luz, se pueden reproducir perfectamente, pero es que esta toxina puede ser hasta mortal. Produce uno de los venenos más potentes que se conoce como la toxina botulínica, que solo se destruye, para que os fijéis de la resistencia que tiene, al calor a 80 grados durante al menos 30 minutos. El germen no se destruye, puede reproducirse en el interior de la conserva y fabricar su toxina, que será fatal para quien la pruebe. Vale, entonces diréis, ¿cómo averiguar si una lata de conserva tiene la espora esta, ¿no? Pues al abrir la lata, si se produce una salida de gas turbulenta, un líquido o algo que hace puff, sale y sale como el líquido y todo que había dentro, puedes tirarla porque no tendría por qué ser, pero es mejor no averiguarlo, ¿vale? Porque puede ser fatal. Las conservas caseras ya sabéis que están prohibidas. Estamos hablando de la industria alimentaria, ¿vale? Cuando estamos en un restaurante, en una fábrica, en todo lo que sea cara al público. En tu casa, bueno, pues si las quieres comer, eso no te lo van a prohibir. Es igual que los huevos, que luego hablaré de ellos. Pero las conservas caseras en un restaurante, si va un inspector de sanidad, puede sancionar porque están prohibidas, ¿vale? Solo se pueden usar las conservas industriales porque ya todos los alimentos que están dentro ya han sido tratados y, bueno, pues suelen calentarlo a altos grados para que no quede este tipo de esporas de infecciones, ¿vale? Vale, ¿qué hacer para evitar una infección alimentaria? Se recomienda control de la producción animal, lavado riguroso de manos, cocinar bien las piezas de carne, estricto mantenimiento de la cadena del frío. Durante la preparación, exponer los alimentos a una temperatura ambiente el tiempo imprescindible. Se recomienda que máximo 2 horas, pero lo lógico, lo normal sería nada más se acabe de consumir, de cocinar o mantenerlo en calor constante, como hacen por ejemplo los buffets, que tienen debajo unas placas que van manteniendo caliente el alimento, o servir, y si no se puede servir, meter en la nevera. Mantener los alimentos en el refrigerador después de cocinarlos y calentarlos hasta 80 grados. Tipos de contaminación alimenticia. Tenemos por un lado la contaminación física, por otro lado la contaminación química y por otro lado la contaminación biológica. Podéis descargaros el libro que encontraréis, bueno, ahora cuando en el vídeo pues, encontraréis el enlace al libro completo de Manipulador de Alimentos para si tenéis más curiosidad y queréis saber sobre cada tipo de contaminación o cada tipo de infección, ahí está especificado cada una, ¿vale? Incluso nutrición, habla de nutrición, lo que pasa que en este momento pues vemos lo más importante para que no sea un curso muy largo y muy pesado, ¿vale? Simplemente es para que podáis tener cuidado y que nadie se contagie y ya está. Pero si tenéis curiosidad, después pasaré el enlace de donde podéis entrar para poder descargaros el libro donde está todo más especificado. Entonces vamos a ver de todas formas así un poquito detallado cada tipo de contaminación. La contaminación física puede ser por objetos cortantes y no cortantes. ¿Cómo evitarla? Bueno, pues todos los empleados que están en la cocina y áreas de servicio, no tiene por qué ser una cocina, puede ser una sala de despiece de carne o un sitio donde hayan alimentos, ¿vale? Esto estamos hablando ya de un alto riesgo. Entonces deben de llevar cubierto el pelo y evitar que caigan en los alimentos. Ninguna empleada debe usar uñas postizas o tener las uñas largas. Hablamos de uñas postizas, no uñas de gel, porque si son uñas de gel, las uñas de gel no se desprenden.
se trata de que las uñas postizas al ir pegadas se podrían caer. Luego, por otro lado, según en qué tipo de industria alimentaria estemos, no se podrán tampoco llevar pintadas, ¿vale? Pero eso ya vamos a hablar más adelante de que no se pueden llevar pintadas si, por ejemplo, estás en la cocina o manipulando pan. Es lógico que no se lleven pintadas, pero si estás en una barra de sirviendo copas, pues puedes llevarlas pintadas porque, bueno, lógicamente ahí no va a pasar nada. Según cada comercio, cada empresa, ya te dirán si vas a poder llevarlas o no pintadas, pero sobre todo uñas postizas nunca. Todos los utensilios que se usan en la cocina deben tener un buen estado de mantenimiento. Las herramientas o utensilios con partes pues, que se puedan desprender, que estén rotas, deben ser retiradas o sustituidas por utensilios en buen estado, ya que pueden desprenderse trocitos y caerse en la comida. Esto es contaminación también, contaminación física. Cuando los alimentos sean separados de su empaque, es decir, pues las hamburguesas, pues eso, alimentos que están envasados cuando lo vamos a cocinar o servir, se debe tener cuidado para que los plásticos, cartones y papel no se queden pegados a los alimentos. Las lámparas que se encuentran sobre las áreas de preparación de los alimentos deben de estar debidamente cubiertas con protectores para evitar, en el caso de que se rompan en el caso de que la bombilla rompa, que no caiga sobre el alimento y lo contamine pues eso, contaminación física, ¿vale? Se ha dado el caso de gente pues, que le ha caído trocitos de una bombilla que se ha explotado en la cocina sin darse cuenta y es fatal porque, bueno, tragarte un cristal es muy peligroso. También hay que evitar plagas de insectos y roedores, que después hablaremos sobre ello más específicamente. Y de lavado riguroso de los vegetales para evitar la presencia de larvas o tierra, además de ahora de que veremos la contaminación química, para evitar contaminación química también de los fertilizantes. Contaminación química, pues es por la presencia en el alimento de determinados productos químicos como productos de limpieza, insecticidas, ambientadores, medicamentos. ¿Cómo controlarla? Pues podemos usar productos químicos con autorización sanitaria, pero en el caso de tener que utilizar algún producto químico sin autorización sanitaria, ya tiene que ser una empresa que se dedique a ello, como luego vamos a ver en la parte de los insectos, los roedores, ¿no? que debe de ser una empresa autorizada. Almacenamiento de los productos de limpieza y de desinfección en un lugar exclusivo separado de los alimentos. Nunca usar envases tóxicos para almacenar alimentos no aptos para la industria alimentaria. Lavarse las manos correctamente tras usar productos químicos. No pulverizar insecticidas ni ambientadores sobre los alimentos o sobre zonas de trabajo. Y no tener los medicamentos a mano y en lugares donde se manipulen alimentos. Tipos de contaminantes químicos. Por un lado tenemos los contaminantes químicos, los tóxicos naturales, los compuestos por los envases y los contaminantes tóxicos ambientales. Vamos a empezar viendo los naturales. Como la palabra dice, pues son tóxicos, pero son naturales, están entre los animales o los vegetales. Por un lado tenemos en los animales que suele estar, pues por ejemplo en el pez globo, dicen que también en los salmonetes, las sardinas, pero es natural y tampoco tiene por qué ser muy grave. En el pez globo, en el caso del pez globo sí que puede serlo, pero bueno, pues eso, hay que comentarlo, pero tampoco es una cosa. Sí que puede ser más problema en la toxina bacteriana que está en los escómbridos como la caballa y el atún, y la toxina diarreica que está en los mariscos y los moluscos. Sabéis que cuando alguien se coge una diarrea, vómitos y tal por marisco, lo pasa fatal, se pasa muy mal, ¿no? por la toxina esta diarreica de los moluscos y los mariscos. Y por otro lado también están los vegetales. Los vegetales, las sustancias consumidas dan lugar a efectos tóxicos, como, bueno, ya veis, puede estar en la miel o en la almendra amarga, pero no tiene por qué ser tampoco muy perjudicial, ¿vale? Porque cualquiera pues come miel, pero por ejemplo a los niños menores de 2 años pues no se les puede dar miel por esto mismo, pero las personas adultas sí que toleran este tipo de toxinas, ¿vale? Incluso yo creo que hasta diría que son hasta beneficiosos para los que son beneficiosos para la salud, ¿no? Lo que hace la miel, que te cura si estás con un resfriado, te ayuda a mejorar.
Contaminantes tóxicos ambientales. Estos lo vamos a pasar rápido, pero bueno, los podéis ver en el libro que os digo, especificados por si tenéis curiosidad, pero suelen estar en todos los alimentos que nos encontramos día a día. Y diréis, pues no, yo eso no lo como, eso no lo veo. Pues ahora os lo explicaré y lo veréis. Dioxinas, mercurio, plomo, arsénico, cadmio, radioisótopos, organismos modificados genéticamente, plaguicidas, fertilizantes con nitrógeno y contaminantes ganaderos. Bueno, pues todos los plaguicidas, fertilizantes y contaminantes sabéis que están en la agricultura y la ganadería. Y en los alimentos que consumimos cada día pueden estar. Los organismos modificados genéticamente, el trigo, la soja, están modificados genéticamente. Cuando veis un alimento que está redondito y todo igual, puede estar modificado genéticamente, ¿vale? El dioxinas, mercurio, plomo, arsénico, cadmio, bueno, todo esto, sobre todo, bueno, las tres primeras, dioxina, mercurio y plomo, suelen estar en los mares, con la consecuencia de que los pescados que están en ellos, como los escóbridos que hemos hablado antes, de el atún, la caballa y tal, los suelen absorber, ¿vale? Y luego el arsénico está en algunos ríos contaminados y con esos ríos contaminados llegan los arroces. El arroz, sabéis que tiene que estar cubierto total, el arroz tiene unos 30 centímetros de altura o algo más, no sé la medida exacta, y tienen que estar totalmente cubierto de agua. Pues ese agua que viene de esos ríos contaminados, tranquilos porque suele ser normalmente en la India, por eso hay que ver muy bien de dónde viene el arroz, para no tener que consumir el arsénico, ¿no? Contaminantes por los compuestos de los envases. Jamás deben emplearse recipientes que no estén fabricados con materiales para uso alimentario. Deben de llevar, sobre todo, este tipo de símbolos, principalmente el de garantía de seguridad. Este símbolo es el que nos garantiza que ese continente nos va a servir para poder poner alimentos, porque es apto para consumir, tanto que sea plástico como metal, como lo que sea, ¿vale? Porque si no lo lleva, puede ser, ahora veremos qué pasa, porque puede pasar al alimento, consumirlo y puede ser perjudicial. Y ahora vamos a ver por qué. Si no pone que es apto para lavajías, lo que puede ocurrir es que se destruirá seguramente. Si es un plástico, se va a deshacer, lógicamente, o se va a estropear o alguna cosa. Lo mismo que lo demás, ¿no? Apto para el congelador, microondas, horno o objetos cortantes, por ejemplo, una tabla de madera. Bueno, lo primero, que las tablas de madera están prohibidas en lo que es el tema del sector alimenticio. Tienen que ser tablas aptas para consumo y no suelen ser de madera, son unas de plástico especiales, pero deben de llevar siempre el símbolo de garantía de seguridad. Si ponen utilizar objetos cortantes, pues lo que va a ocurrir es que si cortamos se va a estropear. Bueno, sobre todo a lo mejor esto lo pondrá también para las sartenes, que hay quien a lo mejor corta la carne en la misma sartén. Entonces se acaba rompiendo el teflón o lo que lleve, ¿no? No apto para uso de grill y no apto para directo con llama. Bueno, normalmente solo si es apto para horno o microondas, lo podremos meter en el horno o microondas, porque si no lo que va a ocurrir es que los alimentos ácidos van a absorber metales tóxicos que van a pasar al alimento, ¿vale? Los metales tóxicos. Los alimentos a base de aceite o alcohol pueden absorber sustancias tóxicas de los plásticos, los envases de plástico pueden transmitir monómeros y aditivos, las cazuelas de barro vidriado que no son de calidad pueden desprender plomo al contactar con ácidos o alimentos calientes, la oxidación del cobre produce cardenillo, y los envases de hojalata pueden transmitir metales y los envases de madera y corcho pueden transmitir pesticidas. Por eso hay que tener mucho cuidado y utilizar los envases aptos para uso alimentario. ¿Cómo deben de ser los materiales? Los materiales que utilizamos deben de ser aptos para uso alimentario reciclable, que los pueda reutilizar, fregar y volver a utilizar. Se conservarán en perfecto estado. Deben de tener formas sencillas, reciclables, perdón, y que lo puedas tirar a un contenedor y se pueda reciclar, porque si no lo puedes reciclar, pues también puede ser perjudicial para la salud, porque puede también desprender tóxicos, ¿vale? Por eso ponerlo de reciclable.
Deben de tener formas sencillas los materiales, fabricados con materiales inalterables que permitan la desinfección y limpieza. Y los instrumentos de cocina deben ser inoxidables y de diseño sencillo que faciliten su manejo. Las tablas y los cuchillos, pues no deben de ser, como he comentado antes, nunca de madera, no pueden ser vulnerables al cuchillo, es decir, que cortemos y se haga una raja y quede ahí los microorganismos que van pasando de un alimento a otro. Sería ideal que cada tabla llevase un código de colores, aunque muchas veces es difícil, pero si no se puede, tiene que ir cada tabla por un color, ¿vale? O sea, cada tabla debe de ser para un alimento. Sería ideal que la roja fuera para la carne, el azul para el pescado, la amarilla para el pan, ¿vale? Así separadas. Si no se tiene color, pues saber cuál es para cada una. Nadie va a cortar la normativa, lógicamente es algo lógico lo que dice, que no puedes cortar algo donde has cortado algo crudo, luego cortar algo que no lo sea. Por ejemplo, cortas carne y no vas a poner una lechuga, ¿verdad que no? Nadie lo va a hacer. Creemos que nadie lo va a hacer, ¿vale? Pero sí que puedes hacer que cortes donde has cortado pan, después cortes lechuga, esa lechuga se la sirvas a una persona que es alérgico al gluten, se coma la lechuga y se ponga muy malo, ¿vale? Esto lo damos por hecho que, bueno, pues cortamos la lechuga y no pasa nada, ¿no? En donde ha estado el pan. Pero una persona, aunque sacudas la tabla y la limpies un poco con la mano, la contaminación del gluten ya está ahí y es suficiente para que otra persona se contamine si luego cortas ahí la lechuga. Por eso es importante tener una tabla para el pan especial y no cortar en ella pues, otros alimentos que una persona que es alérgica al gluten crea que no lo tiene y después se le pase, ¿vale? El cuchillo sería ideal que fuera del mismo color, pero no tiene por qué ser del mismo color. Es importante saber qué cuchillo gastamos para qué cosa, porque lo mismo, si cortamos el pan y luego cortamos la lechuga y esa persona se come la lechuga, ya se ha contaminado del gluten. Luego, además, deben de ser, lógicamente, aptas para uso alimentario. Todos los materiales. Las máquinas deben de tener piezas de fácil desmontaje, limpiarse después de cada uso. Hay quien dice, pues limpiarlas antes de cada uso. Sí, antes de cada uso, pero también tiene que haber estado limpia después de haberse usado, porque si no se limpian después de haberse usado y por ejemplo hemos picado carne, empiezan a producirse microorganismos, que si después no se limpia bien o se corta un alimento directamente sin haberse limpiado, ese microorganismo se va a pasar al alimento de esa persona de que va a consumir ese alimento y puede ser pues fatal para quien consuma, ¿no? Porque ya tiene bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las superficies deben de ser impermeables, fáciles de limpiar, nunca de madera y se mantendrán limpias y secas para que ahora veremos lo de los insectos y roedores para que no se infecten de los insectos para que no vengan animalitos a comer, ¿no? Lavado a mano se recomienda utilizar 2 pilas para fregar si no se tiene un lavavajillas y el aclarado debe ser entre 75 y 82 grados y la normativa, lo que pasa que es una barbaridad porque bueno, a esta temperatura se puede destruir hasta los guantes, la piel y todo, ¿no? Entonces mucho cuidado. Este aclarado de esta temperatura es para un microondas, para un lavavajillas, ¿vale? A esa temperatura sí que se desinfecta. Pero sobre todo pues eso, utilizar 2 pilas para fregar. Porque a través de los platos también ha habido gente que se ha contaminado. Si no fregan bien un plato y hay algo que pueda contaminar a la persona siguiente, te puede contaminar, ¿vale? Incluso no solo alérgicos, sino con algún microorganismo de otra bacteria, de otra cosa. La desinsección y desratización tenemos un riesgo importante de contaminación de los alimentos, no solo por lo que van y comen, sino por allá donde pasan, porque sus patitas llevan microorganismos que van dejando en los alimentos. Entonces debemos de tener medidas preventivas para que no entren a comer o beber y procedimiento de eliminación de plagas para, si ya lo hay, eliminarlas. Medidas preventivas. Dificultar la entrada a insectos y roedores a través de mosquiteras, puertas cerradas,
todo lo que se pueda evitar para que no entren. Mantener limpias las instalaciones para que no vengan a comer, igual que evitar acceso a comidas y bebidas, y los depósitos de aguas tendrán las tapas cerradas herméticamente, como por ejemplo las cafeteras y cosas así que puedan tener agua. Procedimiento de eliminación de plagas, prohibido usar productos químicos. Para ello se debe llamar a una industria que se dedique a ello, a una empresa de desinsección o de ratización. La periodicidad de los tratamientos de desinsección y de ratización depende del tipo de industria en el que estemos. No va a ser lo mismo un pub de copas que una empresa que se dedica a despezar carne, ¿no? La periodicidad va a ser muy diferente. Pero si se ve alguna plaga, para ello debe estar implicado todo el personal. Si se ve algún insecto y tal, hay que avisar al responsable para poner medidas enseguida. El objetivo del lavado de manos, pues es el de reducir la flora bacteriana residente que ya se encuentra en las manos, porque bueno, sin tocar nada ya tenemos nuestras propias bacterias residentes en las manos de nuestras células que van muriendo automáticamente. Y además la de remover las bacterias transitorias que vamos tocando. Lo que vamos tocando es, como yo siempre digo, que es como esto que tienen en los supermercados para custodiar algo, ¿no? Metes una moneda y dejas el bolso y entras a comprar. Y cuando sales lo recoges. Pues lo mismo, cuando vas a fregar y a lavarte las manos, vamos a ver la imagen siguiente. No la tengo aquí. Bueno, vas a abrir el grifo, tienes las manos sucias, dejas ahí custodiado tus virus y cuando te acabas de lavar las manos y cierras el grifo, los vuelves a recoger y te los llevas contigo, ¿vale? Entonces no ha servido de nada lavarse las manos. Bueno, todo hoy en día con esto del coronavirus ya nos han machacado a tope de cómo hay que lavarse las manos y creo que todos ya lo sabéis. Pero bueno, yo lo tengo que recordar. Lavarse las manos antes de empezar a trabajar, antes de manipular productos frescos o crudos, antes de cambiarse los guantes y antes de preparar alimentos. Lavarse las manos después de ir al baño, tocarse el pelo, la cara o el cuerpo, trabajar con tierra o productos frescos que estén podridos, después de tocar basura, después de fumar otras actividades que puedan ensuciar las manos, como tocar el móvil, que el móvil es súper transportador de gérmenes, y después de estornudar o toser. Actividades a evitar. Se debe evitar fumar, comer, mascar chicle, comer caramelos, secarse el sudor con la mano, toser o estornudar sobre los alimentos, hablar directamente sobre los alimentos, peinarse o rascarse, probar alimentos con el dedo y manipular dinero. Siempre que vayamos a tocar alimentos después, claro. Aspectos de los que se debe informar al responsable. Si tenemos alguna lesión o herida en las manos, si tenemos diarrea, náuseas, vómitos o fiebre, si tenemos secreciones anormales por nariz, orejas u ojos. Sobre todo hoy en día, porque puede ser que estemos contaminados con el coronavirus. Entonces tenemos que parar de tocar los alimentos y pues seguir enseguida a un centro médico para ver qué pasa. Fijaros, aquí os hago un apunte de cómo funcionaba antiguamente el obtener en España un carne de manipulador hace muchos años. La gente se quejaba mucho, bueno, porque para poderte obtener un carne de manipulador tenías que, además, que recibir cada 2 años la formación esta que estamos viendo hoy en día, pero encima no duraba 2 horas, no duraba 1 hora o 2 horas como ahora, sino que duraba 8 horas, y además había que hacerse un análisis de sangre. Esto hay países que todavía lo están haciendo así. Diréis, qué tontería, pues vaya faena, que, ¿no? El estar perdiendo tanto tiempo para total obtener una analítica, ¿no? Pero fijaros que puede ser algo preocupante el que alguien, pues en este caso que te hagas una herida y te hagas un corte y sigas manipulando alimentos. Imagínate que sigues cortando lechuga y sin darte cuenta te has cortado un poquito el dedo, te ha salido sangre, ¿vale? No digo que seáis vosotros, pero puede pasar el caso de alguien para que veáis la gravedad de la cosa, ¿no? Y esta persona resulta que estaba infectada por hepatitis, por SIDA, que se transporta por la sangre. Bueno, pues esa lechuga que sin darse cuenta ha caído algunas gotitas sobre la lechuga de otra persona que se la va a comer, si esa persona se consumiera esas gotitas de sangre sin querer, pues puede contaminarse de hepatitis o de SIDA,
¿vale? Entonces, bastante ya que hacemos esta formación, bastante ya que es cortita, bastante que no nos hacen hacer analítica, pero para que veáis que la cosa es seria, ¿vale? Que no hay que tomárselo a broma. Y sobre todo hoy en día, pues con el tema del coronavirus también, pues en cuanto se vea alguna cosa rara, pues alejarse, porque bueno, sobre todo pues hay que ponerse en cuarentena y tener mucho cuidado para no compartirlo. Técnica para lavarse las manos. Ya estaréis hartos, hartas de escuchar la manera de lavarse las manos, pero yo os la tengo que volver a explicar porque en el tema de manipulador de alimentos pues entra, hay que explicarlo y además es un caso especial que va a ser diferente a como lo hacemos en casa, ¿no? En la foto veréis que hay un monomando, pero además es un monomando como plano. Esto es para poderle dar con el brazo, levantar el agua, levantar el grifo, o hay sitios que tienen el mecanismo de pedal. Entonces, si se tiene el pedal, no se va a tocar el grifo, no vamos a hacer lo que os he comentado antes de la custodia, que dejamos custodiados los gérmenes y después los vamos a recoger, sino que al hacerlo con el brazo, con el codo, ya no lo vamos a dejar ni a recoger. Entonces levantamos el grifo con el brazo con el codo, nos lavamos las manos hasta el antebrazo, como los médicos nos mojamos y nos ponemos jabón. ¿Cómo ponerse jabón? Jamás utilizar una pastilla reutilizable de jabón. A mí me encanta gastar pastillas de jabón reutilizable en mi casa, pero en casa no pasa nada. Pero si se está en un lugar al público, se debe de utilizar jabón dispensador. Si no se toca el aparato de jabón dispensador, mucho mejor, porque ya sabéis que todo lo que se va tocando, ahí se va dejando custodiados todos los gérmenes que alguien los va recogiendo, aunque sea una máquina de jabón o de gel desinfectante o de lo que sea, ¿no? Y nos enjuagamos bien las manos, también hasta el antebrazo, aclaramos bien y si está sucio, otra vez volver a repetir la operación. O si hemos manipulado algo con mucha grasa o con sangre o lo que sea, pues lavarse las manos a lo mejor una segunda vez. Y luego para apagar el grifo lo mismo, la apagamos con el codo otra vez o el antebrazo. Y para secarse las manos nunca pueden ser toallas reutilizables, tienen que ser toallas desechables. ¿Vale? Un secador de manos que seque las manos. Vamos a ver unas recomendaciones. Como os he dicho, tenéis un libro de Tecniestudio de todo lo que todo lo que es de manipulador de alimentos, que es gratuito, lo podéis descargar quien quiera. Ya después os digo dónde lo podéis descargar. Y en el libro hay muchísimas recomendaciones, hay muchísimas normativas que pone Sanidad que hay que cumplir, pero yo lo que os he hecho es un resumen para que no tengáis que estar leyendo toda la normativa y hay cosas pues tampoco que a lo mejor si nos montáis un negocio, un bar, una tienda y tal, no necesitáis saber porque cuando os lo montáis ya vais a Sanidad y Sanidad os dice que tenéis ya que seguir, aparte de tener esta formación, ¿no? Que os dirán, tienes que tener el certificado de manipulador de alimentos. Entonces voy a hacer unas recomendaciones breves explicando qué es lo que se debe tener cuando vamos a manipular alimentos, qué es lo que se debe hacer. Proteger las heridas con cubiertas impermeables, pero no tiritas. Las tiritas se pueden desprender y caer, las típicas tiritas que usamos en casa, se pueden caer sobre el alimento. Tienen que ser unas cubiertas impermeables que cubren el dedo o lo que nos hayamos herido. También pueden ser unos sprays que se echan sobre la herida y que se puede tapar la herida. Se deben de mantener limpias las instalaciones y utensilios, como hemos visto antes en todo momento. Se deben de preparar los alimentos con la menor antelación posible a su consumo, máximo 2 horas, como he dicho, pero cuanto menos tiempo se tenga mejor. Mantener los alimentos cocinados al calor no inferior a 70 grados hasta el momento de servirlos. Nunca se dejarán a temperatura ambiente. Los alimentos ya recalentados no volver a recalentar en más de una ocasión, ni almacenar ni siquiera en el frigorífico. Se debe evitar tocar los alimentos directamente con las manos. Cuando tengamos que probar un alimento, nunca usar una cuchara limpia. Los alimentos congelados que se vayan a utilizar deben descongelarse en el frigorífico a baja temperatura mucho tiempo o en el horno microondas a alta temperatura durante poco tiempo. Nunca a temperatura ambiente, porque si dejáis una pieza a temperatura ambiente
imaginad que es una pieza grande, va a pasar que lo de fuera se va a descongelar y ya se ha descongelado y ya no tiene frío, ya no se está manteniendo las bacterias y se pueden producir bacterias, pero en el interior todavía está cocinado, congelado, con lo cual no se puede cocinar. Entonces, por eso hay que meterlo en el frigorífico para que se vaya descongelando a la misma temperatura todo el tiempo, o en un microondas si disponemos de ello para poderlo descongelar más rápido y poderlo utilizar enseguida. No recongelar alimentos ya descongelados, porque además no sé si os ha pasado alguna vez que además saben fatal. Las frutas y verduras hay que lavarlas bien, pues en sus partes pueden quedar restos de pesticidas que si se ingieren pueden ocasionar trastornos, igual que larvas o tierras, como hemos visto en la contaminación física. Ahora, esto es un apunte todo sobre el huevo es muy perjudicial. Por ello, no se debe de utilizar, se debe utilizar huevo pasteurizado, pero en caso de utilizar huevos frescos, se debe de evitar que el huevo al hacer huevos fritos, tortilla o revuelto, quede poco hecho. Porque los huevos pueden ser fatal. Si se consume crudo y está en mal estado, pueden ocasionar graves trastornos. Almacenar los huevos en un lugar fresco y seco, evitando su contacto con otros alimentos. Antes y después de la manipulación de los huevos, conviene lavarse las manos. Utilizar primero los huevos que lleven más tiempo almacenados. Esto es lo que se llama rotar los alimentos, poner los más antiguos delante y los más nuevos detrás para que cuando vayamos a echar mano, coger siempre lo más, pero esto en el resto de alimentos, ¿no? Siempre rotar la mercancía. No se deben de usar huevos cuyas cáscaras estén rotas o sucias. Una cosa es que se te haya roto cuando has cogido el huevo un poquito, se haya picado. Pero si coges un huevo que ya lleve un tiempo, aunque esté en la nevera picado, lo que ha ocurrido es que habrá entrado aire dentro del huevo y lo puede haber podrido, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Los alimentos que contengan huevo deben ser consumidos inmediatamente tras su preparación. Se deben de guardar muestras testigos de las comidas preparadas y elaboradas. Hay que quitarse relojes, anillos, aretes, pulseras durante el lavado y la manipulación. Durante los alimentos de comida nunca se deben utilizar los mismos utensilios para los alimentos crudos y los cocinados. En restaurantes no rellenar las aceiteras. Los envases que contengan aceite deben de estar cerrados herméticamente y etiquetados. No podrán rellenarse, pero esto no afectará a las vinagreras. Mirar las fechas de caducidad y descartar los alimentos caducados o en mal estado. Sacar la basura todos los días sin dejarlo de un día para otro. Sería ideal tener una nevera para cada alimento. Si no es posible, pues al menos tener una balda en la nevera para cada alimento, no tener los alimentos mezclados. Y sobre todo rotar los alimentos. Siempre lo nuevo que llega lo ponemos detrás y lo más antiguo delante para poder echar mano de lo más antiguo. Comprobar las temperaturas de las neveras continuamente para no romper la cadena del frío. Si se rompe la cadena del frío, el alimento se puede estropear, como hemos visto antes, no recalentar el alimento una vez descongelado, ¿no? Romperse la cadena del frío sería que un alimento se descongelase y que se volviese a congelar. Se ha roto la cadena del frío, pero también puede pasar con un alimento fresco, que se haya bajado, que se haya subido la temperatura o se haya quedado a nivel ambiente y otra vez y luego otra vez se vuelva a refrescar, ¿no? De esta manera también se rompe la cadena del frío. Para ello, en las neveras suelen haber hasta alarmas en algunas ocasiones, sobre todo en supermercados, suelen tener alarma, igual que si entran a robar. Si se apaga una nevera, también hay una alarma que avisa al responsable para que vengan a repararla enseguida y no se rompa la cadena del frío. Análisis de puntos críticos, APPC. Este es un sistema de trabajo basado en la prevención y orientado a garantizar la seguridad de los alimentos que llegan al consumidor. Fue desarrollado por la NASA y es una medida obligatoria, fijaros, desde 1993, lo que pasa hoy a día de hoy todavía hay gente que no lo conoce. Los supermercados, aunque no lo llaman así, análisis de puntos críticos, lo saben y lo hacen porque además es obligatorio. Es unas fichas que se van rellenando y es un control que se va llevando sobre cada alimento que entra en el establecimiento.
de dónde viene, el proveedor, la fecha de caducidad, todo es para llevar un control. Si pasase algo, que hubiera una denuncia, que hubiera una muerte por algo, por alguien que ha consumido algún tipo de alimento, podría averiguarse el por qué ha pasado mirando estas fichas. Estas fichas se pueden sacar, se puede ver más información en la página de Sanidad, hay que entrar dentro de la web, bueno, creo que han cambiado ya el menú, normalmente antes salía en el menú de la izquierda y se clicaba sobre salud alimentaria y se elegía la guía deseada de cada sector, lo que es posible que ya hayan cambiado la ubicación, pero bueno, dentro de la web tiene que salir pues algo parecido a esto, que son unas guías, porque cada sector tiene su guía de análisis de puntos críticos diferente, no es lo mismo una industria de alimentación en alojamientos turísticos, que una panadería, que una carnicería, que una pescadería o que el sector hortofrutícola. Entonces, cada uno tiene sus guías para descargarlas, que vienen un montón de páginas y vienen fichas imprimibles para poder llevar el control de cada alimento que va entrando y tal. Y ahí explica cómo cada sector debe de llevar su control. Vamos a ver la normativa de alérgenos y aceites del Reglamento Europeo 1169/2011. En los últimos años, el número de personas que sufren alergia o intolerancia alimentaria se ha multiplicado por 2 hasta el punto de que más del 10% de la población declara algún tipo de intolerancia. Es por ello que el 13 de diciembre de 2014 entró en vigor el Reglamento Europeo 1169/2011, que cuando lo vemos entre comillas es tal y como lo dice el reglamento, que dice que el comerciante y empleados están obligados a informar al consumidor y advertir de su presencia en los alimentos, aunque solo hayan trazas. Trazas es lo que he comentado antes de la tabla cuando cortamos el pan y luego cortamos la lechuga, aunque hayamos sacudido las migas. Ahí ya hay trazas y una persona que es muy intolerante al gluten, por ejemplo, se puede contaminar, le puede afectar. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Pues es el de facilitar la información de los alimentos con alérgenos. ¿Quién debe cumplirlos? Pues todos los establecimientos que ofrezcan alimentos no envasados entregados por colectividades como restaurantes, bares, caterings, panaderías, heladerías, pescaderías, carnicerías, comedores públicos, o sea, todos, máquinas expendedoras, todos los que ofrezcan alimentos no envasados, porque antes de 2015 eran obligatorios que estuviera la información de los alérgenos cuando un alimento estaba envasado. Pero a partir de 2015, que salió esta normativa, ya el resto también tenía que informar. ¿Qué pasa si no se cumple esta normativa? Bueno, pues en caso de que un cliente o consumidor final sufra una reacción alérgica o intolerancia, con esta normativa la responsabilidad que recae sobre el comercio, el que haya ofrecido el alimento contaminado, que puede enfrentarse a sanciones que van de los 6.000 a los 600.000 euros, porque claro, si muere alguien por culpa de haber consumido un alérgeno, pues cuidado, ¿no? En la normativa, tal y como sale en el Real Decreto, dice que debe estar la información alimentaria obligatoria, se indicará en un lugar destacado de manera que sea fácilmente visible, claramente legible y en su caso imborrable. En modo alguno no estará disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen ni por ningún otro material interpuesto. Es decir, no se pueden dejar las cartas escondidas bajo de la barra y si alguien pide lo de los alérgenos, entregárselo. Realmente la normativa dice que tiene que estar claramente visible. Siempre tiene que el comenzar de verlo bien, porque si no lo ve y consume algo que lleva un alérgeno y no lo ponía, pues es cuando nos enfrentamos a estas sanciones que he comentado antes. ¿Cuáles son los alérgenos de los que se debe informar? El reglamento establece como obligatoria, ya veis que está en comillas, la información sobre todo ingrediente que cause alergias o intolerancias se utilice en la fabricación o elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea de forma modificada. Pero fijaros que dice todo ingrediente. Realmente es mentira, porque no es todo ingrediente que cause alergia, solo los ingredientes que ellos
han considerado que sean alérgenos, como son estos 14 que tenemos aquí. Hay muchos más que no salen aquí, como es el melocotón, hay quien tiene alergia al melocotón, al plátano, la fresa, y esto no sale. Pero bueno, lo que dice el Real Decreto Europeo son estos que ahora los vamos a ver uno a uno. Sustancias o alérgenas a los alimentos. La alergia a los alimentos es una respuesta inmune exagerada del organismo cuando entra en contacto con un alérgeno alimentario. Las personas alérgicas producen además anticuerpos específicos llamados inmunoglobulinas E. El mismo alérgeno alimentario no produce los mismos síntomas ni con la misma intensidad, incluso en la misma persona. Una intolerancia alimentaria es una condición en la que se producen efectos adversos no producidos por inmunoglobulinas E tras ingerir un alimento en concreto o un ingrediente del alimento elaborado. Las personas que sufren una intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades de alimento por componente alimenticio sin que se den síntomas. Puede ser hasta 20 partes por millón. Las más habituales, como conoceréis, es la lactosa y el gluten. Vamos a ver el listado de los 14 alérgenos de los que se debe informar al consumidor. Son 14 alérgenos más los aceites, aunque bueno, no están siendo muy severos los inspectores aquí en España con lo de los aceites, quizás porque aquí ya utilizamos mucho aceite de oliva como mucho aceite de girasol y bueno, pues pero que sepáis que de lo que se debe informar es de los 14 alérgenos más de los aceites, ¿vale? 1. Cereales que contengan gluten como trigo, centeno, cebada, avena, espelta, bueno, todo lo que tenga gluten. El maíz no lleva gluten, pero habréis visto alguna vez que pone sin gluten o contiene trazas de gluten. El maíz. ¿Por qué? El maíz no lleva gluten, pero si donde han envasado ese cereal han transportado antes otro, como el trigo, el centeno y tal, y lo que comentaba antes de la tabla, lo han limpiado un poquito así, como sea, ¿no? Que no lo han desinfectado, porque hay que desinfectarlo para que no quede restos de gluten. Para curarse en salud, dice, contiene trazas de gluten, porque antes hemos fabricado en esta, o que sea una fábrica que por arriba pase el trigo y por abajo pase en la cinta transportadora y por abajo pase el maíz. Entonces puede caer algún trocito de trigo en donde está el maíz, ¿vale? 2. Crustáceos y productos a base de crustáceos. 3. Huevos y productos a base de huevo. 4. Pescados y producto a base de pescado. Siempre que haya algún, pues no estoy seguro si esta cosa lleva a lo mejor este alérgeno. Si no se está seguro es mejor informar que puede llevarlo, como hacen los envases, que veréis que pone puede contener trazas, no quiere decir que lo tenga, sino que puede para curarse en salud. Luego si se analiza seguramente que no llevará, pero por si acaso, para que las personas que sean intolerantes o alérgicas a ese alérgeno, es mejor ponerlo que no ponerlo si se tiene dudas, porque hay algunas excepciones, ¿vale? Como en el pescado. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. Los cacahuetes es un fruto de cáscara, lo han separado, pero vemos ahora después que hay otro alérgeno que es los frutos de cáscara, pero lo han puesto como aparte. Soja y productos a base de soja, leche y sus derivados, frutos de cáscara como almendras, avellanas, nueces, anacardos, etcétera. Todo lo que lleva cáscara, que hemos visto antes que estaba separado aparte el cacahuete. Apio y productos derivados del apio. Mostaza y productos derivados de la mostaza. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. Dióxido de azufre y sulfitos. Esto es un conservante que llevan algunos alimentos, sobre todo, bueno, lo lleva de manera natural el vino, las uvas, aunque hay algunos vinos que pone que no contiene sulfitos para personas que sean alérgicas a los sulfitos. Y luego también, pues sobre todo lo echan mucho en las salchichas, en las hamburguesas, todos los procesados, las patatas, etcétera, se echa en este tipo de alimentos. Altramuces y producto a base de altramuces. Y moluscos y productos a base de moluscos. Luego, como os he comentado, también se debe informar acerca de los aceites o grasas vegetales. Hay que indicar
el aceite o grasa de origen vegetal, que se podría agrupar en una lista de ingredientes bajo la designación de aceites vegetales o grasas vegetales, seguido de la indicación del origen vegetal específico. Si es de oliva, si es de girasol, si es de palma. Vamos a ver un ejemplo de carta realizado con una hoja de Excel. En algunas ocasiones hay bares que nos piden ayuda para poder realizar sus cartas. Les ayudamos a hacerlo de esta manera. Arriba se ponen todos los alérgenos que llevan y los simbolitos, ¿vale? Porque, bueno, puede venir un alemán que no sepa lo que significa la palabra soja o mostaza o tal, ¿no? Entonces, si ya ve el simbolito más o menos, pues no son unos símbolos universales, sino es alguien que se ha dedicado a diseñarlos, pero bueno, puede ser muy útil y más vistoso para quien vea la carta, pues queda mejor, ¿no? Y luego pues ponemos el alimento elaborado aquí a la izquierda. Entonces, si un alimento lleva huevo, pues es una ración, solo va a llevar huevo, pero no lleva nada más. Y con cómo está hecha tu tortilla de patata, con aceite de oliva, ¿vale? Si ya es algún bocadillo, pues lógicamente va a llevar todo gluten, porque es raro encontrarnos un bar, es raro, no, es único, no tiene por qué ser la norma de que no haya. Hay algunos bares que puedan tener el bocadillo sin gluten, pero ya son bares más específicos, ¿no? Restaurantes. Pero lógicamente, al ser bocadillo, lleva gluten. Y luego cada uno, pues, por ejemplo, si es de jamón y queso, va a llevar lácteo, porque el queso lleva lácteo. Y es ir elaborando la carta y viendo qué lleva cada alimento. Hay que mirar las etiquetas de lo que estamos utilizando. Por ejemplo, si se hace una paella, hay que mirar el tipo de colorante que se está utilizando, porque normalmente el colorante que utilizamos lleva apio. Entonces habría que marcar la casilla del apio. Igual que hay veces que también lleva otro tipo, si lleva, por ejemplo, si echamos vino, pues habrá que marcar que lleva sulfitos y hay que mirar bien todas las etiquetas porque a lo mejor lleva un alérgeno escondido y hay que marcarlo, ¿vale? Otra carta más chula y más bonita puede ser que lo llevemos a una imprenta y lo haga pues más vistoso, ¿vale? También se pueden utilizar pegatinas y poner las pegatinas al lado de los alimentos, pero cuidado con esto porque las pegatinas se despegan. Entonces, si hemos pegado la pegatina del pescado y alguien la ha quitado, pues no se va a poder, no, alguien no la va a ver. Entonces habrá que plastificarlo o tener cuidado de que no falten esas pegatinas. Es importante tener cuidado de que no falte ningún alérgeno. Ya como he dicho antes, os recuerdo que si no estáis seguros de si lleva un alérgeno, es mejor ponerlo que no ponerlo, ¿vale? Vamos a ver una información sobre el COVID, directrices de las buenas prácticas en el sector del comercio, alimentación y productos de primera necesidad, pero hay muchas otras, esto es una guía que ha hecho el Ministerio de Sanidad, pero voy a poneros también, ¿vale? Sería esta, pero si alguien quiere de alguna guía específica, lo puede pedir porque se lo podemos pasar. Por ejemplo, específico de la industria cárnica o de los restaurantes, ¿vale? Este es un poco enfocado en general al comercio, pero es que al final va a ser igual para todo, ¿vale? Vamos a verlo un poquito así, un poquito no, lo más importante. Los desplazamientos al trabajo, siempre que puedas utilizar las opciones de movilidad que garanticen la distancia, es decir, que tengas menos de 1,5 metros, mejor, es decir, pues desplazamientos al trabajo, si puedes ir en coche o caminando, evitando estar a 1,5 metros, como puede ser en un metro o un autobús, pues siempre es mejor. En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se atenderán a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento en función de las fases de la desescalada y del tipo de transportes que se vayan a utilizar. Si vas caminando al trabajo, guardar la distancia de seguridad y sobre todo utilizar la mascarilla, ya sabéis. Si se tiene un desplazamiento en todo momento, ¿vale? La mascarilla menos si vas tú en el coche, se deben de utilizar. Si se tiene que desplazar en un turismo, expedir más medidas de limpieza y desinfección en el vehículo. Y luego cuando llegamos al trabajo,
medidas organizativas en el trabajo. Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio. Eso cuando entráis a un trabajo, ellos ya saben que os tienen que dar unas medidas de formación respecto a lo que se debe de hacer en el trabajo específicamente que vais a hacer, ¿vale? Pero yo os voy a dar unas pautas aquí de qué debéis de seguir. El Servicio Sanitario Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores. Bueno, esto ya es en el momento en el que una empresa esto ya lo habrá hecho, el procedimiento que deba de tener en cada sector. Y al inicio de la jornada se comprobará que los trabajadores no han tenido contacto con casos posibles, esto es un poco difícil, probables y confirmados de coronavirus, y la ausencia de síntomas. Se debe de ver si tienen síntomas. Pues, lógicamente, si alguien tiene síntomas, como hemos visto antes, pues alejarse y, bueno, pues sobre todo ir a un centro médico para averiguar si se tiene algo, ¿no? Una de las formas más efectivas para minimizar la propagación del coronavirus es limitar las proximidades físicas entre trabajadores a otras personas. Para ello se debe de adoptar las siguientes medidas. Calcular el área de espacio de venta minorista y establecer un número máximo de clientes. O sea, como hay comercios que solo dejan entrar a 30 personas, hay otros que solo pueden entrar 10, hay otros que pueden entrar más, pero siempre hay que tener controlado el acceso para que la gente pueda mantener la distancia de seguridad y cuidado, pues, sobre todo para que no se contagie entre los trabajadores. Cuando sea posible, organizar la entrada de los clientes por turnos, respetando la distancia estipulada durante la espera. Es recomendable poner marcas en el suelo que proporcionen distancias mínimas de guías entre clientes que hacen cola para servicio, la caja o para el acceso al establecimiento. Usar barreras físicas cuando sea posible. Se recomienda la instalación de mamparas u otros objetos físicos de fácil limpieza y desinfección en las cajas de cobro para proteger las zonas de trabajo. Cuando no resulte viablemente mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre trabajadores o entre trabajadores y otras personas, ni sea posible la instalación de barreras físicas como de protección colectiva para separarlos, se estudiará otras alternativas de protección adecuadas, como pueden ser el caso de uso de equipos de protección personal, que lleven a unas mascarillas especiales, lógicamente mascarillas hay que llevar siempre, de acuerdo con la información recabada mediante la evaluación de riesgos laborales, como hemos visto antes, ¿vale? Cada empresa llevará su evaluación de riesgos laborales. Fomentar, si es posible, los medios de compra no presenciales con servicios de entrega a domicilio. Intentar, pues, que todo en la medida de lo posible, pues no tener tanto contacto si se puede enviar a casa. Extremando también las precauciones. En este sentido, también se dejará el pedido en la puerta del domicilio sin entrar en contacto con el cliente. Ya lo habréis visto cuando recibís un paquete a domicilio, ¿no? Que os lo dejan hasta en el ascensor, ¿no? Y sube el paquete solo. Siempre manteniendo la distancia mínima, si no es posible, pues hacer algo así, ¿no? Usar puertas separadas entre entradas y salidas para evitar el contacto con otras personas. En caso de no ser posible, establecer el recorrido de entrada y salida para dirigir el flujo de personas que entran y salen con el fin de evitar el contacto. Distribuir las tareas y los tiempos de descanso entre el personal de forma que se garantice la distancia mínima establecida. Asimismo, en la sala de descanso también se deben contemplar estas medidas. Solicitar pago con tarjeta o móvil siempre que sea posible. Siempre no es posible, pero bueno, ya sabéis que hoy en día hasta para evitar el foco de contagio, hay bancos que hasta 50 euros no piden el PIN. ¿Vale? Hay que evitar la manipulación de dinero porque es muy transportador del germen, del virus. Colocar letreros en zonas visibles de las instalaciones que adviertan sobre las medidas. Medidas en caso de contagio o sospecha. Si se tiene algún tipo de contagio o sospecha, pues lógicamente separarse del resto de las personas, hacerse pruebas y tal. Y si una persona se ha contagiado, pues automáticamente habrá que hacer analítica al resto del personal.
Medidas de higiene en el establecimiento. Bueno, es un poquito lo que hemos visto antes. Ventilación adecuada del local. Proporcionar toallitas y productos desinfectantes, bueno, sobre todo el gel más que toallitas, ¿no? Para limpiar mostradores, cintas transportadoras, otros equipos de cajas, teléfonos, teclados o datáfonos. Sobre todo, claro, aquí las toallitas mejor. O sprays. Proporcionar a los clientes a la entrada del establecimiento guantes, así como papel y gel hidroalcohólico para desinfectar previamente el carro o cestas que van a utilizar, pero sobre todo para que si traen el virus de la calle, que no lo vayan dejando en todos los productos del establecimiento. Los guantes no son obligatorios hoy en día. Sobre todo estar desinfectados sí. Limpiar y desinfectar con frecuencia aquellas superficies de contacto continuo como puertas, pasamanos u los propios productos de consumo. Esto es un poco difícil, pero claro, depende de lo grande que sea la superficie. Sobre todo si se entra ya con las manos desinfectadas, pues ya es un logro el no pasar de un sitio a otro el virus. Solicitar a los clientes la no manipulación de artículos que no vayan a ser comprados. Si no vamos a querer algo, pues intentar evitar el cogerlo. Bueno, en este caso van a ser los clientes el que no lo vayan tocando. Esto es lo que dice la normativa, aunque a veces es muy difícil, ¿no? Que cojas una cosa y luego la quieras devolver, es muchas veces inevitable. Realizar una limpieza exhaustiva al finalizar la jornada. Se recomendará la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las superficies de contacto habitual como manillas, interruptores, pasamanos, escaleras. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. Aquí hay que apuntar que esto estaría en las medidas de higiene de un restaurante, que es otro libro que tiene el Ministerio de Sanidad, pero recordar que en un restaurante sería lo mismo que estamos comentando, simplemente añadiendo que cuando cambia un comensal por otro en una mesa hay que desinfectar las sillas y la mesa. Medidas de higiene personal, se reforzará las medidas de higiene, lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Y yo siempre un lavado con agua y jabón es muy importante, aunque claro, la solución hidroalcohólica lo que hace es que desinfecta más potentemente, ¿no? Pero sobre todo si se está lavando las manos con agua y jabón ya es bueno. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Tratar de que cada lavado dure al menos 40 segundos. Evitar tocarse la cara, la nariz o los ojos, como esto lo hemos visto ahora en el curso de manipulación de alimentos. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar. Se dice que es mejor toser sobre el codo, pero luego vamos y nos saludamos por el codo. Entonces no sé al final si puede ser beneficioso o a lo mejor hasta más perjudicial, ¿no? Y desecharlo a continuación en un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos, emplea la parte interna del codo para la contaminación de manos. Bueno, para no contaminar las manos, ¿vale? Para poder estornudar. Es mejor que lo pares con el brazo a que si no tienes un pañuelo, a que el estornudo se esparza por todo, porque un estornudo llega muchísimos metros más para allá, ¿no? De lejos. Entonces es mejor echarlo en el codo que dejarlo que salga de cualquier manera. Evitar que el mismo trabajador manipule dinero y despache también alimentos. Si no fuera posible, lavarse las manos antes y después de atender al cliente. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de trabajadores antes del acceso a la sala de descanso. Gestión de los residuos en los centros de trabajo. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose de modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. Es decir, plástico, papel, tal, y luego después, pues si se han estado tirando toallitas y papeles de posibles personas o los guantes de plástico, pues todo tiene que estar separado, pero no manipularlo.
cada cosa en su contenedor, no tocarlo. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la etiqueta respiratoria sean desechables en papeleras o contenedores protegidos con tapa a ser posible accionados por pedal. Todo el material de higiene personal como mascarillas, guantes, látex, etcétera, se debe depositar en la fracción resto, o sea, agrupación de restos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas. Bueno, que se vaya poniendo en un sitio aparte especial para eso, porque podría ser que estuviera contaminado por el virus, ¿no? Y no tocarlo ni manipularlo, claro. En caso de que el trabajador presente síntomas mientras se encuentra en el puesto de trabajo, pues como hemos comentado antes, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esto es muy difícil de saber, claro. Esta bolsa de basura deberá ser extraída, colocada en una segunda bolsa con cierre para su depósito en la fracción resto, para que no lo toquen más personas. Pero claro, es muy complicado porque nadie sabemos si estamos contaminados o no, ¿vale? Aquí tenemos las fuentes de donde está sacado. Ahora ya estás lista para realizar el test del curso y así obtener tu certificado de manipulador de alimentos. Tienes las instrucciones y el enlace a la prueba, al libro de manipulador de alimentos y al protocolo COVID-19 de comercios en la descripción de este vídeo. Si necesitas otro tipo de protocolo diferente para otro tipo de empresa, puedes pedirlo en el correo electrónico de información@tecniastudio.com o en los teléfonos 964-965-037 o 643-237962. Una vez que ya has rellenado y finalizado esta prueba, ponte en contacto con nosotros para que te podamos enviar el certificado lo antes posible. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y así enterarte de todas las novedades, cursos y consejos que vayamos poniendo. Muchas gracias.